Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro encuentro de presentación de libros de la Biblioteca de la UNI, la Universidad Obrera. Para aquellos que recién se unen a nosotros, a nuestra propuesta, les comento brevemente de qué se trata. La Biblioteca de la UNI, miren, acá les muestro el libro que vamos a presentar hoy. Se trata de una colección de 17 títulos que estudian distintas temáticas de la realidad nacional e internacional, también, digamos, de la historia de nuestro país, también un contexto internacional, en forma muy amena, sintética, pero sin perder rigor científico, con el objetivo de acercar el estudio de estas temáticas a, digamos, una población general, a todo el mundo, como yo siempre digo, desde un docente hasta un albañil, sin menospreciar a nadie. Simplemente sabemos que la gente tiene poco tiempo y bueno, hacemos este esfuerzo, digamos, para acercar estos temas de manera asequible a todos. Bien, los encuentros lo estamos haciendo sábado por medio, es decir, cada 2 semanas. Este es el 9º encuentro. Hoy vamos a estar presentando ¿Qué fue el peronismo? De Marina Cabat. Ya hemos presentado 8 títulos antes. No los voy a torturar tratando de hacer memoria en vivo recordando esos títulos, como ya venía haciendo, porque cada vez la lista de los que ya hicimos es más larga. Aún nos quedan un montón de encuentros. Bueno, y como les comentaba, vamos a presentar ¿Qué fue el peronismo de Perón?, escrito por Marina Cabat. Marina es investigadora de CONICET, bueno, es licenciada en Historia por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires, doctorada en Historia por la misma Casa de Estudios, es profesora también de la UBA, de la Facultad en Filo, ¿no? La Facultad de Filosofía y Humanidades, es militante de Razón y Revolución, y bueno, se especializa en peronismo, digamos, en todas las temáticas que tienen que ver con este proceso social. Así que, bueno, buscamos la mayor participación posible de todos ustedes, así que por favor no duden en dejar cualquier duda, comentario, abajo, ahí en la cajita de Facebook, que luego de la exposición de ella vamos a abrir la ronda de preguntas y debate, y la idea es que, reitero, haya la máxima participación de todo el mundo. Así que cualquier cosa que piensen, pónganla, que son más que bienvenidos. Mi nombre es Guido, por si no me conocen. Así que bueno, sin más preámbulo, acá les presento a Marina. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? andás? ¿Qué tal, ¿Todo Guido? bien? ¿Todo tranqui? Esta tarde de fin de largo. Bueno, ya ha sido presentada, ha sido presentado el libro, así que te dejo el piso y vuelvo en un ratito para ronda de preguntas y debate. Dale. Perfecto. Gracias. Bueno, una primera cosa que quería comentar es que este libro de la Biblioteca de la UNI ya está disponible, por supuesto, en formato papel y está disponible también para descargar en forma gratuita. Seguro alguno de los compañeros luego pone el link entre los comentarios y pueden entrar a la página de Razón y Revolución y descargarlo y leerlo, ¿sí? También obviamente lo pueden comprar en papel y al igual que el resto de la colección, que está muy económico. Es un libro que, sobre todo comprado en combo, está a menos de 100 pesos cada uno de estos fascículos y vale la pena tener la colección porque es esto, ágil de leer, es un material que se puede llevar a los colegios para dar clase, que es de amena lectura y que nos permite en el conjunto de la colección presentar una visión del conjunto de los problemas de la Argentina. Entonces, pensando en el conjunto de los problemas de la Argentina, no podíamos dejar de tomar como uno de ellos el peronismo. Entonces, ¿por qué el título? El título de ¿Qué fue el peronismo de Perón? En estos días, con toda la crisis del frente de todos postelectoral, aparece muy claro de nuevo en escena una operación donde siempre se cuestiona si el gobierno actual representa o expresa el verdadero peronismo. ¿Sí? Entonces, frente a las críticas al peronismo vigente, al peronismo de alguna manera realmente existente, al peronismo de todos los días, al único peronismo que muchos chicos, muchas generaciones es el único que conocieron, siempre aparece la idea de que, bueno, cuando anda mal, esto no es peronismo. ¿Sí?
como ahora aparece la idea de Alberto no es peronista, este gobierno no parece peronista, y así sucesivamente. Otra cosa es el verdadero peronismo. Entonces, pase lo que pase, cualquier macana que se manda el peronismo, siempre aparece la idea de, no, pero la culpa no es del peronismo porque el peronismo es otra cosa. ¿Sí? Y es como la manera en que se esquivan las críticas a los gobiernos peronistas. Y se trata de preservar el peronismo como una alternativa viable para la Argentina. Entonces, en ese contexto donde siempre aparece ante cualquier crítica, la excusa de esto no es el verdadero peronismo, el peronismo del 45 era otra cosa, bueno, la idea del libro que escribí era discutir, bueno, veamos, el peronismo de Perón, el peronismo del 45, el primer peronismo, el peronismo clásico, ¿era realmente otra cosa? ¿O ya tenía en germen los mismos problemas que vemos hoy en día en el gobierno peronista de turno? ¿Sí? Entonces, esa fue la pregunta y la discusión que me guió. Para escribirlo, trabajé sobre material, sobre documentos, sobre diarios, sobre fuentes de la época, y no sobre los discursos, que en última instancia es lo que el peronismo dijo de sí mismo y no lo que el peronismo efectivamente hizo. ¿Sí? Entonces, la idea es ver el peronismo clásico, ¿sí?, sacándolo de la bruma del mito del peronismo original era otra cosa, y ver, bueno, qué fue realmente el primer peronismo. ¿Sí? Para saber qué fue un proceso histórico, un proceso político, uno tiene que conocer su historia, su desarrollo, porque si no uno ve una foto y no ve la película de qué es lo que ese proceso expresó y cómo se desarrolló. ¿Sí? Y ahí en general tenemos el problema de ver, bueno, cómo surge el peronismo y también a qué debe su caída en el 55, que obviamente cae en medio de un golpe militar, pero ¿por qué puede caer en medio de un golpe militar en un contexto de apatía de los obreros que supuestamente tenían que apoyarlo? Esos son dos momentos para pensar ese proceso de qué fue el peronismo y cómo nace y cómo cae ese primer peronismo. En torno al nacimiento, un elemento central es ver cómo se llega al poder, ¿sí? Cómo surge el peronismo. Y aquí, bueno, estamos la semana que viene, es el 17 de octubre, es importante un contexto más amplio del 17 de octubre y del gobierno militar en el cual este hecho acontece. ¿Sí? El gobierno militar del cual Perón llega a ser vicepresidente y ministro de guerra, esto además de secretario de Trabajo, se inicia con un golpe en junio del 43. En ese momento, en el momento del golpe de junio del 43, al poco tiempo del golpe, el gobierno militar decide que va a quedarse en el poder y que va a quedarse en el poder por mucho tiempo, al estilo de los proyectos en ese momento de Franco en España. ¿Sí? Tomo el poder y nos quedamos acá. Nosotros vamos a gobernar y vamos a reestructurar la sociedad de Argentina que está viciada. ¿Sí? Ese es el objetivo en el 43. De hecho, el gobierno, al principio, los primeros días, se llama gobierno provisional y después dijeron, no, provisional nada, acá nosotros nos quedamos y vamos a reestructurar la sociedad. Y en cambio, en vez de llamarse provisional, empiezan a resaltar el nombre de la Revolución de Junio. ¿Qué era esta idea de la Revolución de Junio? Y acá nosotros vamos a cambiar todo, nos vamos a quedar y vamos a transformar la sociedad. En un sentido progresista, de mejoras sociales, de modernización social, no. En un sentido más bien conservador, volver a los viejos valores, volver a restablecer la moral, el orden, toda esa serie de cuestiones, ¿sí? De ahí la alianza del gobierno militar con la Iglesia, de ahí el énfasis en políticas educativas que buscan retrotraer la situación
previo a lo que había sido el movimiento de la reforma universitaria del 18 y que buscan restablecer el peso de la Iglesia, por ejemplo, en la educación, sea por la vía de enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas públicas o sea por la vía de darle a la Iglesia, a la Acción Católica, mucho poder directamente en la dirección de las universidades de la Argentina. Y a partir de ahí reforma del currículum, etcétera. Entonces, era un gobierno que buscaba transformar la realidad y contener cualquier proceso político. Porque hubiera en ese momento un proceso revolucionario en marcha, no. De una manera preventiva. Acá está pasando todo esto en el mundo, ¿sí? Hay crisis políticas y sociales. Acá en la Argentina esa crisis política y social se ve porque desde mediados de los 30 está avanzando las luchas obreras, las luchas sociales. Hay un crecimiento en el país del Partido Comunista, sin llegar a ser una amenaza inmediata real. Es una tendencia que el Partido Comunista ha crecido en la Argentina y en ese sentido la idea de un proceso preventivo, ¿sí?, que busca conservar los valores de la sociedad, ¿sí? Ese gobierno va a enfrentar muchísima oposición y va a atravesar distintas crisis internas. En esas crisis internas Perón va escalando posiciones, ¿sí?, y de una moderada política social que se tiene en los primeros años, en el 45, cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial, cuando la oposición tiene un mayor peso y sale a la calle a reclamar abiertamente el fin del gobierno militar, el gobierno medio acorralado, y Perón encabezando eso, va a radicalizar las medidas sociales que ante ese momento eran medidas muy tibias y que no implicaban un cambio drástico con lo que venía ocurriendo en los años anteriores, en los cuales también había habido un avance en la política del Estado de mediar más en los conflictos obreros, de ir dando ciertas políticas sociales. Entonces, tenemos un gobierno militar que busca quedarse en el poder y que en el medio de una crisis política y de la dificultad para sostenerse en pie e incluso de buscar una salida digna, una retirada digna, empieza a avanzar en una política social un poco más amplia ya en 1945. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que Perón no es una figura marginal en ese proceso, es una figura central, como dije, o sea, no es un oscuro secretario, un oscuro funcionario, ¿sí? Alguna vez Cristina Kirchner, refiriéndose a la historia, habló de las transformaciones que Perón, como humilde funcionario, había logrado. No, Perón era vicepresidente. Perón era ministro de guerra de ese gobierno militar. O sea, es una figura fuerte del gobierno. Lo que pasa es que queda más simpático recordar que era secretario de Trabajo que decir era el ministro de guerra de un gobierno militar. Pero eso era Perón. Entonces, ¿qué le permite ser ministro de guerra y secretario de Trabajo? Y le permite controlar directamente la zanahoria y el garrote. O sea, le permite tener los mecanismos, las llaves, para dar ciertas concesiones a los obreros y al mismo tiempo para reprimirlos cuando es necesario. Y Perón, ya desde ese momento del gobierno militar, va orquestando ambas cosas. Una represión feroz al movimiento obrero preestablecido, al Partido Comunista, a los sectores que rechazan la mediación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, mientras que va dando concesiones a otros sectores. A principios muy tibias, en torno a mediados del 45, empieza a ser más generoso, ¿sí?, en un contexto en que él mismo está bastante acorralado políticamente. En ese contexto, ¿sí?, y en ese contexto de medio retirada forzada del gobierno militar, Perón se ve forzado a renunciar. En el medio de esa renuncia, ¿sí?, él renuncia al gobierno, ¿sí?, y
planea retirarse de la vida política. Quienes los convencen de abandonar ese plan, ¿sí?, de abandonar ese retiro, que tampoco era tan prematuro, porque Perón llega a estas instancias de poder ya como un hombre maduro que ha tenido toda una trayectoria política en intentos de golpe de Estado previos, Perón abandona la idea de este retiro a partir de la iniciativa de sindicalistas que creen que lo pueden instrumentar, o sea, sindicalistas que creen que pueden recuperar a Perón a la vida política y que pueden usarlo para un proyecto político propio. ¿Quiénes eran esos sindicalistas y cuál era ese proyecto político? Eran los sindicalistas que venían dirigiendo grandes gremios como los telefónicos o frigoríficos, y que tienen una política, un proyecto laborista al estilo del laborismo inglés, la idea de construir un partido político organizado en función de los sindicatos y donde los dirigentes sindicales tuvieran un elevado protagonismo. Y ven en Perón alguien que los podía ayudar a cristalizar ese proyecto, ¿sí? Entonces pensaban que de alguna manera lo podían instrumentalizar, que podían forzar el regreso de Perón y a partir de una candidatura de Perón, por ejemplo, construir el Partido Laborista, dirigir ellos el Partido Laborista y tener una proyección en las decisiones políticas del país. Eso esperaban hacer los dirigentes sindicales que organizan el 17 de octubre, que organizan la movilización del 17 de octubre, que rescatan a Perón, que pensaba retirarse de la vida política, y le dan una nueva chance en la vida política, y que son los que le van a armar la campaña política, la campaña electoral, junto con los aparatos del Estado que se van a mover todos en pos de la candidatura de Perón, ¿sí? Obviamente esto es un cambio de rumbo bastante marcado con los planes originales de Perón. O sea, el proyecto original de Perón había sido un gobierno militar de largo alcance al estilo Franco, donde él aparece como figura determinante y que dicta el curso de la acción. La historia lo lleva para otro lado, ¿sí? Y hace que tenga una base más obrera de la que él hubiera querido, ¿sí? Una base de apoyo más obrera de la que él hubiera querido. Él hubiera preferido, él quería el apoyo obrero, pero contrabalanceado con un apoyo burgués donde él pudiera ser un árbitro y constituirse en una figura que media y que gobierna no dependiendo de ningún sector, ni tan pegado a esta corriente obrerista, ¿sí? Siendo que la burguesía le da la espalda y que fuerzan la retirada del gobierno militar y que son estos dirigentes sindicales los que los recatan a la vida política el 17 de octubre, pero queda en un primer momento en parte en deuda con ellos y atado a su suerte y tiene una base social más obrera de la que él hubiera querido. Entonces, su nuevo proyecto es el llegar al poder a partir de las elecciones, y en esas elecciones él también busca tratar de separarse un poco de los dirigentes sindicales que le habían armado el 17 de octubre y que lo habían promovido. ¿Por qué? Porque quería volver a esa posición de mediador que era la que él buscaba, ¿sí? Intenta hacerlo creando otras bases sociales, tentando sectores del radicalismo, aceptando ser candidato al mismo tiempo por una lista como la de la Alianza Libertadora Nacionalista, que son sectores más de ultraderecha, pero lo cierto es que el mayor peso de su apoyo siguió siendo esa base obrera a la cual él después va a buscar disciplinar. Ganadas las elecciones del 46, ahí sí Perón tiene la oportunidad de tratar de despegarse un poco de este origen obrero, que era un origen que él no había buscado, ¿sí?
O sea, que no es que es su segundo origen, su primer origen es este golpe militar, pero el 17 de octubre le da como un nuevo nacimiento, muy ligado a esta base obrera, que de alguna manera lo ciñe en torno a lo que él puede o no puede hacer y le quita libertad. ¿Sí? Entonces, Perón va a buscar disciplinar a estos dirigentes sindicales y va a buscar disciplinar al movimiento obrero. Pero no lo hace en un primer momento. En un primer momento vamos a tener en el 46, 47, los años que son los años felices peronistas. Esa idea de, ¿sí?, qué día peronista por un domingo de sol. Esa etapa de luna de miel del peronismo, de Perón y el movimiento obrero, tiene que ver con estos primeros años de la primera presidencia de Perón, del 46 al 48, 46, 47, en donde efectivamente va a haber unas mejoras obreras, va a haber mejoras de salarios, va a haber mejoras en las condiciones laborales, ¿sí? Mejoras que no son necesariamente queridas o buscadas por Perón. O sea, va a haber todo un movimiento en el cual los sindicatos, los gremios, van a hacer que con distintas huelgas empujen al peronismo más allá de lo que el peronismo quería, ¿sí? Que no es que en esta instancia las cosas llegan a los obreros desde arriba. No, hay una oleada de huelgas muy grande en el 46, 47, 48, una vida social, política muy fuerte, y donde los obreros van más allá de lo que Perón quería concederles, ¿sí? Y consiguen en la práctica demandas más radicalizadas, ¿sí? Y consiguen que esas demandas no solo queden en la ley, sino que se manifiestan y se vivan en la fábrica. ¿Por qué? Porque el gremio hace huelga y consigue mejores condiciones laborales. Y después, si la empresa no la cumple, está la comisión interna en la fábrica que la hace cumplir y que hace una huelga en la fábrica haciendo cumplir las demandas de los trabajadores. Entonces esto hace que las mejoras obreras sean efectivamente sentidas, sean efectivamente experimentadas. Y en este momento, Perón consiente este proceso que no busca, que no quiere, pero que sabe que en este primer momento no puede limitar, ¿sí? Tolera, ¿sí? Deja ser, ¿sí? Deja soltar la correa, ¿sí? Afloja la correa. Pero ¿qué es lo que sí hace? Va a empezar a limitar el poder de los laboristas. Les roba candidaturas, cargos que tenían que tener los laboristas en el Congreso, se los quita por distintos mecanismos, ¿sí? Empieza a limitar la posibilidad de los laboristas de hacer actos, ¿sí? Crea desde arriba, disuelve el Partido Laborista, dice, bueno, yo decreto que se disuelven los 3 partidos que me habían candidateado y se forma un único partido peronista. Y va atacando de a poco las posiciones de los dirigentes sindicales que resisten, que dicen, no, nosotros queríamos un partido laborista y vos no sos el presidente del Partido Laborista, no lo podés clausurar. Bueno, eso dicen los dirigentes sindicales. Perón les mete demandas, juicios, acusaciones falsas por la prensa, atentados de organizaciones parapoliciales, y va acercando al Partido Laborista, impidiéndole hablar, impidiéndole manifestarse, hasta que los dirigentes estos dejan de dar la batalla. Dejan de dar la batalla cuando Cipriano Reyes sufre varios atentados y termina en las cárceles de Perón. O sea, Perón reprime a los mismos dirigentes sindicales que lo habían encumbrado, ¿sí? Mientras deja que los gremios, los trabajadores en cada una de las fábricas consigan más demandas. Mientras que está reprimiendo a los dirigentes laboristas, Perón no ajusta cuentas sobre las condiciones obreras. Y en estos años 46, 47 mejoran las condiciones de trabajo, mejoran los salarios. ¿Qué pasa? El proyecto económico peronista fracasa muy pronto, naufraga muy pronto. Después, si tengo un ratito, voy a hablar de eso, si no lo dejo para las preguntas. Y ante la crisis económica,
lo primero que hace el peronismo es un ajuste económico, ¿sí? Bajan los salarios obreros, hay inflación, se congelan convenios o hasta se revierten. O sea, bueno, no vas a negociar un convenio ahora, te lo prorrogo por 2 años, pero ahora no negocias un nuevo convenio y no podés aumentarte el sueldo. No va a haber nuevas mejores condiciones laborales. Al revés, si habías conseguido, eras panadero y habías conseguido el final del trabajo nocturno, no, vuelta a trabajar de noche porque así no se puede. Eras gráfico y habías conseguido el final del trabajo de estajo, no, vuelta a trabajo de estajo porque así no se puede. Un retroceso de las condiciones laborales. Y eso lo consigue Perón luego de eliminar y acallar al Partido Laborista y a esos dirigentes sindicales, y luego de reprimir un par de huelgas muy importantes que va a haber en 1949, la azucarera, la telefónica, que eran huelgas que llevan adelante sindicatos muy fuertes del periodo y que son derrotadas y que son severamente reprimidas, ¿sí? Con torturas, con detenciones, incluso con la muerte de dirigentes sindicales. Entonces, ante esa perspectiva, el resto del movimiento obrero, bueno, si los telefónicos pierden y pierden de esta manera, los demás, esto tiene un efecto de disciplinamiento y los demás gremios no salen a dar la batalla directamente. Y vienen años muy duros, años de un ajuste económico feroz, años donde el peronismo revierte todas sus medidas económicas, se deja de incentivar la industria, se vuelve a favorecer el campo, ¿sí? Hay un ajuste económico fuerte en cuanto a esto de congelamiento salarial, ¿sí? Se trata de aumentar la productividad, con lo cual se recarga las tintas sobre la intensidad del trabajo, ¿sí? Y esto se va a mantener así, ¿sí? Prácticamente hasta fines del gobierno peronista, de la segunda presidencia peronista, cuando recién en el 54 se permita renegociar convenios, ¿sí? Y haya una nueva irrupción de conflictos obreros y haya otra vez un choque porque Perón va a salir a reprimir huelgas como la huelga metalúrgica del 54, ¿sí? Y pese a que la situación económica ya no era tan grave, el peronismo vuelve a insistir con esto de así no se puede, tenemos que aumentar la productividad. Y querían aumentar la productividad, pero no tenían un peso para comprar una máquina. Así que aumentar la productividad era recargar todo sobre las espaldas de los trabajadores, mayor ritmo de trabajo, más horas, menos descanso, menos licencia. Y Perón promueve un Congreso de la Productividad que lo que buscaba era eliminar los obstáculos a la productividad. ¿Y cuáles eran esos obstáculos? Los convenios colectivos de trabajo. O sea, Perón mismo promueve la flexibilidad laboral que luego se atribuye a Menem o a otros gobiernos. El primero en tratar de flexibilizar los convenios es Perón mismo en su segunda presidencia. Entonces, desde una perspectiva obrera, lo que nosotros tenemos es que el peronismo deja a los trabajadores más o menos con el mismo nivel salarial que entran a la primera presidencia peronista. Sí, hay un saldo de mejores condiciones laborales, porque hay mejoras en el 46-47, después empeora, pero pese a este ataque tan fuerte sobre las condiciones laborales, toda esta voluntad de destruir y clausurar convenios colectivos de trabajo, en eso hay una resistencia más fuerte y no se llega a destruir todo lo que se había ganado. Y en ese sentido los obreros salen del gobierno peronista con los mismos salarios que entraron, pero con mejores condiciones laborales, porque logran defender en gran medida parte de las conquistas. Como las van a seguir defendiendo ante las arremetidas que vengan después, con el gobierno militar, con Frondizi, etc. Esto en relación a su relación con el movimiento obrero. En cuanto a otro aspecto importante que es el proyecto de país, ¿sí? El peronismo en un momento logra
proponer al menos un proyecto económico distinto, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Bueno, vamos a industrializar más, no vamos a exportar cuero, vamos a exportar zapatos, vamos a tener más trabajo local, no vamos a exportar la semilla de girasol, vamos a exportar el aceite o de lino, ¿sí? Entonces, había, si se quiere en términos económicos, un proyecto de industrialización. Ahora, ese proyecto fracasa. Fracasa por sus propias debilidades y por factores de la coyuntura externa. Cuando digo fracasa por elementos de la coyuntura externa, tiene que ver con que estamos en el momento de la segunda posguerra, y en un momento se creía que Argentina iba a seguir siendo el granero del mundo, y entonces que la economía iba a ser fácil de manejar. Perón asume la presidencia creyendo que hay para tirar manteca al techo, porque vamos a seguir siendo el granero del mundo y eso nos va a dar recursos. Eso no sucede así. Termina la Segunda Guerra Mundial, hay un primer momento de escasez en la inmediata posguerra, pero toda la economía mundial en la posguerra se reorganiza en base a la reconstrucción europea, en base al Plan Marshall, en el cual Estados Unidos le presta dinero a Europa, da créditos de posguerra a Europa para que Europa se rearme, se reconstruya, pero la condición era que todo lo que Europa necesitara se lo comprara a Estados Unidos. Por esa vía, Europa se va a alimentar con el trigo norteamericano y el trigo argentino va a quedar sin vender o va a costar mucho colocarlo en el mercado internacional. ¿Eso qué genera? Que todas las proyecciones económicas con las cuales Perón asume se desploman al poco andar. Al año y medio de gobierno se ve que todo lo que se planificaba no podía ser, ¿sí? Esa cuestión de la tenemos fácil con las exportaciones agrarias y de eso vamos a sacar recursos para industrializar, se desmorona enseguida. Y entonces aparecen los problemas de un proyecto industrializador que se basaba en una industria liviana, una industria fácil, en favorecer y subsidiar mucho a la pyme, a la pequeña industria, y que generaba ineficiencias en la economía argentina, ineficiencias que se van a arrastrar hasta hoy, ¿sí? Porque ahí otro de los problemas a plantear es que no es que la industria argentina nace con Perón, ¿sí? Que es otro de los mitos del peronismo. Industria se había mucho tiempo, hacía hace mucho tiempo antes. Y la industria argentina, previa al peronismo, era más competitiva que la industria que surge con el peronismo, ¿sí? La industria previa al peronismo no llegaba a alcanzar los mismos niveles de productividad y eficiencia que la industria norteamericana o alemana, pero la brecha, la distancia, no era tan grande, ¿sí? Y eso había permitido en algún momento un intento de exportaciones industriales, había permitido que incluso la industria local no fuera algo que pesara sobre la economía. ¿En qué sentido? No fuera algo deficitario que el resto de la economía tiene que sostener, ¿sí? No era tan competitiva, tan productiva como las industrias de punta a nivel mundial, pero no estaban tan lejos, la brecha esa no era tan grande. El peronismo lo que va a generar, a partir de todo un sistema de protección industrial, subsidios estatales, ¿sí?, va a ser una industria muy ineficiente, muy desconcentrada y que termina siendo una carga para el resto de la economía, ¿sí? Entonces, hay factores externos, cierta coyuntura económica mundial, pero que terminan pesando mucho más por los descalabros, ¿sí?, que había generado fomentar una industria tan poco competitiva, ¿sí?, que había generado problemas incluso perjudicando y haciendo que empeorase industrias previas, porque industrias que antes
venían funcionando razonablemente bien, no al nivel de las industrias de punta a nivel mundial, pero no tan lejos. Bueno, si de golpe le cerrás la importación de insumos y las obligás a comprar productos nacionales caros y de baja calidad, empezás a en cascada a dañar la competitividad del conjunto de la industria. ¿Sí? Distintos sectores plantean, y me vi forzado a trabajar con tornos nacionales, pero esos tornos se descalibraban fácil. Era difícil producir piezas de calidad con tornos de mala calidad. Y bueno, empezás a tener un efecto en cascada donde la industria se vuelve cada vez menos competitiva y eso recarga cualquier problema económico, cualquier crisis que vos pudieras tener. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, si se quiere, una de las génesis de los problemas que luego va a arrastrar la economía argentina. Una industria que no puede sostenerse, que está muy fracturada, que es muy pyme, algo que es de pequeña escala, difícil que sea productivo, ¿sí? No puede implementar cierta economía de escala, ciertas máquinas más productivas, ¿sí? Y que terminan siendo un peso que ahoga a la economía argentina y que solo vive de subsidios del Estado. ¿Sí? Subsidios del Estado que pasan a ser parte de el ADN de las políticas económicas peronistas, ¿sí? que defienden, ¿sí? permanentemente una burguesía parasitaria que vive del Estado, ¿sí? y que no le da proyección a la economía argentina, que la lleva en ese sentido a un atolladero. ¿Sí? En ese sentido, si uno ve por sus resultados, ¿sí? el peronismo nos va a dejar a la clase obrera en términos de salario al mismo nivel en que la encontraban a mediados de los 40, mejores condiciones laborales, ¿sí? porque en esa oscilación de haber subido y bajado, la clase obrera no había llegado a perder tanto, pero es lo que estaba intentando hacer el gobierno peronista. O sea, Perón, ante el golpe militar del 55, se retira, decide no dar pelea. Y en parte, ¿por qué? Y en parte porque ya no tenía el apoyo popular que había tenido el 17 de octubre del 45. La gente podía votarlo, pero ya no daba en ese momento la vida por Perón. No salía a la calle. La gente salió a la calle el 17 de octubre en medio de una dictadura. No sale a la calle en septiembre del 55 ante la amenaza del golpe militar. ¿Por qué? Por ese desgaste. ¿Y a qué se debe ese desgaste? Y a ese retroceso de las condiciones de vida obrera, ¿sí? y al intento de ajuste que estaba haciendo el gobierno de Perón. Entonces, ¿Perón qué enfrenta? Y tengo que sostener mi gobierno con poco apoyo popular, y si llego a frenar el golpe, después tengo que realizar este ajuste y perder aún más y erosionar aún más el apoyo popular que me queda. Perón, ante esa coyuntura, decide irse y preservar su capital político. No enfrentado a un golpe, pero enfrentado a la situación de tener que hacer el ajuste y estar perdiendo el capital político. En Brasil, Vargas se suicida. ¿Sí? ¿Qué nos muestra eso? Un atolladero político al cual llegan este tipo de gobiernos en Latinoamérica, porque no dan una salida de fondo y entonces terminan agravando los problemas de la economía argentina. En ese agravarse los problemas de la economía argentina, terminan aplicando ajustes severos sobre la clase obrera y terminan perdiendo el apoyo de su propia base social. ¿Sí? Esa es la situación en la cual deja Perón el gobierno en el 55. ¿Sí? Solo la continuidad de los problemas económicos y sociales
y de alguna manera la amnesia sobre lo que había ocurrido, la amnesia social y cierta amnesia voluntaria en la cual muchos de los sectores, como el Partido Comunista, que sufrió la represión peronista y después prefiere olvidarla y aliarse con el peronismo, solo eso permite que el peronismo vuelva, ¿sí? Como dijo el mismo Perón, hablando de su primer gobierno. No es que nosotros fuimos tan buenos, es que los que vinieron después fueron peores. Y claro, la economía argentina entra desde los 50 en una debacle de la cual aún hoy no ha salido. Y eso genera a veces que pueda revivirse la ilusión de que el peronismo puede ser una solución a los problemas que él mismo ha creado. Pero bueno, hay mucho más para hablar, hay mucho más para decir, pero prefiero no extenderme demasiado y tratar de dejar un poquito más de tiempo para responder a algunas consultas y responder a las preguntas que puedan ir surgiendo y a los temas que puedan interesar más. Así que Guido, si querés, te paso, sumate vos también a la plataforma y vamos viendo algunos disparadores para ver qué temas, en qué temas ahondar después de este pantallazo general. Dale, bueno, buenísima la charla, gracias. Y tratate un poco, si querés, después de haber hablado. Y bueno, nota parroquial, me gusta mucho tu silla. Te la estoy envidiando bastante. Bueno, Marina, vos al principio del librito que se lo voy a mostrar, como todos los libritos de la Biblioteca de la UNI, tiene 32 páginas, es muy cortito, muy interesante. Bueno, vos caracterizás al gobierno peronista como bonapartista. Bonapartista. ¿Qué sería esto? ¿Y a quién beneficia y a quién perjudica un régimen bonapartista? Para que lo entienda bien la audiencia. Bien. Un régimen bonapartista es un régimen, un gobierno donde hay una concentración en el poder muy fuerte en una sola persona, ¿sí? Y esa persona busca establecerse como un árbitro que puede tomar todas las decisiones y que puede mediar entre los distintos conflictos en pugna, ¿sí? Acá estamos hablando de los grandes conflictos de la sociedad y en ese sentido el gobierno bonapartista busca establecerse como una mediación entre las clases sociales, como alguien que va a mediar entre la clase obrera y la burguesía, ¿sí? Ahora, cuando uno ve el recorrido de los gobiernos bonapartistas, lo que uno encuentra es que para ganar apoyo social, el bonapartismo siempre empieza a desarrollarse aparentemente por izquierda, con un discurso radicalizado. Como dice Perón, bueno, yo para ganarme la confianza de los obreros les hablaba en comunista a los obreros, ¿sí? Entonces, ¿qué es hablarle en comunista? Bueno, les digo lo que quieren escuchar, radicalizo el discurso, ¿sí? Para ganar ese apoyo, ¿sí? Y para parecer que soy uno de ellos. Luego, ahí colocado en el centro, bueno, me voy para el otro lado, ¿sí? Entonces, sobre este punto de a quién beneficia a la burguesía. ¿Por qué? Porque lo que permite un gobierno de esta naturaleza es la contención social. Permite que el movimiento obrero no se desarrolle autónomamente, ¿sí? Y permite contenerlo y disciplinarlo. Lo que hay bajo el peronismo, ¿sí? Es una estatización del movimiento obrero. No hay un disciplinamiento, hay una estatización. Perón, llegado al final del gobierno peronista, Perón, ante una crisis de gobierno, decide el cambio del gabinete y decide también el cambio de la dirigencia en la CGT, como si el jefe de la CGT fuera uno más de sus ministros. Bueno, acá la oposición me pide cambios y bueno, le pido la renuncia a todos los ministros y le pido la renuncia a Di Pietro y que Di Pietro renuncie, hacemos cambios
que pide la oposición y yo como presidente decido de alguna manera que tiene que saltar como fusible también un dirigente de la CGT. Entonces, eso te da la pauta de cuán estatizado estaba el movimiento obrero en ese momento. Y nadie le pareció poco natural que se dieran estos cambios como cambio del viraje de la política del gobierno en ese entonces. ¿Sí? Bien, bien. O sea que bueno, es un gobierno, digamos, que bajo una apariencia progresista al principio y de mediador, digamos, de cierta forma neutral o justo entre las dos partes en pugna, es algo que en el fondo es profundamente reaccionario, ¿no? Obviamente viene termina, digamos, arranca por izquierda y termina por derecha, ¿no? Claro, y lo que hace digamos, es desmovilizar. Si uno ve la apatía con la que se recibe el golpe del 55, te muestra una sociedad desmovilizada, por todo lo contrario de lo que uno podría ver a finales de la década del 30 e inicios de los 40, donde había un proceso ascendente de las luchas sociales. Claro, es como que por dentro destruye al movimiento obrero, ¿no? Es como un caballo de Troya. Sí, bien. Y eso se ve muy claro en distintos procesos, donde al poco tiempo del andar de este gobierno bonapartista cae la participación en asambleas, caen las huelgas, porque precisamente es la consecuencia de ese efecto disciplinador. Bien, bien, bueno, creo que quedó claro para toda la audiencia la pregunta. Acá Josh York hace una pregunta, no sé si te parece abordarlo un poquito. Hable, por favor, sobre el cooperativismo, sobre todo sobre el cooperativismo escolar de ese periodo histórico. Bueno, me parece que hablar del cooperativismo escolar estaría fuera de lugar en esta charla, en el sentido que un elemento secundario en torno a lo que es la política peronista, y no me parece desviarnos en ese asunto. Sí puedo tomar la pregunta por el lado del tema del cooperativismo económico, la política económica del peronismo y su relación con las entidades agrarias y con las entidades corporativas del medio rural, ¿sí? que es un tema importante tanto para ver la economía como la política, ¿sí? Para ver qué pasa con las cooperativas agrarias y qué pasa con la Federación Agraria, qué pasa con la sociedad rural. Así así hago un poco de mediación y no descarto la pregunta. Tomo la pregunta, pero para un tema más general que puede interesarle a toda la audiencia, ¿sí? Entonces, y cómo damos nuestra visión de una óptica marxista, la visión que tenemos sobre el cooperativismo, ¿no? Que es otra cosa que también... Dale, sí, obvio. Es bastante regresivo, más en la actualidad argentina. Bueno, a eso vamos. Vamos de a poco a ver cuál es la dinámica de la economía en relación con el agro, en relación con el comercio exterior y qué es lo que pasa. Cuando yo dije que el peronismo arrancó con un proyecto económico, con un proyecto de país, o lo llegó a, si no lo tenía de antemano, llegó a delinear en los primeros años un proyecto económico alternativo, parte de ese proyecto tenía que ver con lo que dije, de favorecer la industrialización, no exportar productos básicos sin industrializar que pudieran ser industrializados en el país, esto de, bueno, exportemos zapatos y no cuero, exportemos aceite y no semillas sin procesar. Bien, esta propuesta está de la mano de la creación de una entidad muy importante, una entidad estatal, que es el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, ¿sí? Que es una entidad que se crea en el momento, en base a una entidad previa, pero bueno, con sus funciones de ese entonces es una entidad nueva, y que en un primer momento va a comprar toda la cosecha y la va a exportar y vender toda la cosecha en el exterior. Al principio incluso interviniendo de la misma manera o similar en el comercio de carne. ¿Qué pasa? El IAPI fijaba un precio, compra la producción
y después vendía a otro precio. En el 46-47, con precios agrarios altos, esto que decía, esa época de Argentina, granero del mundo y de mucha necesidad y mucha demanda en el exterior, eso permitía una gran diferencia que se la apropia el Estado argentino. En vez de retenciones, directamente el Estado aparece como intermediario y como el comercializador. Esto de acá sale en el primer año, segundo año de gobierno, los recursos que se destinan sobre todo a subsidios a la industria. Ahora, esto después empieza a tener problemas. Enseguida, como dije, bueno, Argentina, granero del mundo, se desploma, porque con el plan Marshall, el granero del mundo pasó a ser Estados Unidos. ¿Necesitas plata? Llévate mi trigo, yo te doy plata, pero llévate mi trigo. Entonces, Argentina, granero del mundo, desaparece. Y llega la crisis, llegan los problemas económicos, y yo ya no puedo tener al IAPI comprando y vendiendo. ¿Por qué? Porque terminaba comprando a pérdida, ¿sí? Pago un precio y después vendo más barato. Hasta. Entonces, el Estado... Vos mismo lo decís en el libro. Se vendía a préstamo y después no lo pagaban. Entonces, claro, sí. Franco fue gran amigo de Perón, gran amigo de Eva Perón, la gira de Eva Perón, mientras que Estados Unidos no le quería vender trigo a Franco y entonces Argentina era el único país que le vendía trigo a España. Le empezamos a vender con créditos a muy largo plazo, pero apenas Estados Unidos permitió que Franco entrara también en el plan Marshall, Franco le hizo un pagadiós a Perón y la plata de esos granos llegó a la Argentina como 60 años después. Entonces, la Argentina ya no tenía a quién venderle, sobre todo no tenía a quién cobrarle, y el IAPI dejó de ser un buen negocio. El IAPI era un buen negocio para el Estado argentino si hay demanda para los granos y si hay buenos precios para los granos. Si no, el IAPI empezó a ir a pérdida. Entonces, el Estado argentino, ¿qué quiere hacer el peronismo? Quiere que el IAPI tenga menos importancia. Quiere desarmar el IAPI, ¿sí? Ahora, es difícil desarmar el IAPI cuando hiciste gigantescas campañas políticas de que el IAPI representaba la soberanía nacional, que el IAPI representaba la independencia económica, que el IAPI representaba, ¿sí?, todo lo bueno del proyecto económico peronista. Si yo cierro el IAPI y reconozco que se clausuró ese proyecto, entonces el gobierno peronista quiere cerrar el IAPI sin decir que cierra el IAPI. O cerrar el IAPI medio sin anunciarlo, con grandes anuncios, y hacer otros anuncios que lograran tapar esto de... Pasar gato por liebre, básicamente, como saben hacer muy bien, son especialistas. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno peronista? No podía cerrar el IAPI y vení, Bujibor, volvé. Nunca se había ido Bujibor porque Bujibor era subcontratista del IAPI, pero bueno, no lo podía volver a elevar a un primer plano Bujibor. Entonces, ¿qué hace el gobierno peronista? Bueno, tengo el IAPI y necesito reemplazarlo con algo que no sea lo mismo que estaba antes, aunque no sea el IAPI, no ir a pérdida. Bueno, apunta en dos direcciones. Empresarios peronistas, Jorge Antonio, y entonces ahora el comercio es nacional y popular. ¿Por qué? Porque no lo maneja el IAPI, lo maneja Jorge Antonio, un empresario nacional y popular, que se hace rico de la noche a la mañana, más que Julio Báez, pero Lázaro Báez, gracias, pero es un empresario nacional y popular. Entonces, una vía es esa. La otra vía es, bueno, yo voy a desarmar el IAPI, pero no digo que desarmo el IAPI, digo que lo federalizo y que le doy más poder a las entidades de base, y entonces ahora lo que antes hacía el IAPI lo van a hacer las cooperativas de la Federación Agraria Argentina, ¿sí?
Y entonces, junto a los empresarios nacionales, lo que voy a hacer es darle facilidades a las cooperativas de la Federación Agraria Argentina para que manejen ellas directamente el comercio exterior o algunas instancias del comercio exterior. Y entonces va a haber una promoción muy grande del cooperativismo agrario, ¿sí? Es un momento de auge de todo el cooperativismo agrario, en parte por este pasaje de lo que había sido algo estatizado y nacionalizado a privatizarlo. Pero ¿cómo privatizo de nuevo el comercio exterior y que no quede mal? Y se lo diga a una cooperativa. La cooperativa es privada porque no es de todos, ¿sí? Que ahí enganchamos con lo que vos decías. Muchas veces se presenta la cooperativa como algo progresivo y alternativo a la propiedad privada, y sigue siendo una propiedad privada colectiva, pero no es de todos, es de los socios de la cooperativa, es privado. O sea, que beneficia a la pequeña y mediana burguesía agraria. Exacto. Y en Sí, nada, incluso a la gran burguesía agraria, porque un socio de una cooperativa no tiene por qué ser un chacarero pobre, puede ser un integrante de la gran burguesía agraria. Entonces, las cooperativas agrarias van a tener un rol muy importante y van a ser muy beneficiadas, en especial desde los 50 en adelante, y no en un movimiento progresivo, sino en el momento de retroceso de la política de estatización, cuando se busca privatizar, reprivatizar y aumentar el peso privado en el comercio agrario, pero que no quede tan mal. Entonces, lo privatizo, pero se lo doy a una cooperativa. una caramela. Claro, bueno, y además estaría bueno también acá para poner de resalto, como vos ya lo anticipaste, ¿no? La visión que tenemos nosotros sobre el cooperativismo, digamos que, a ver, el cooperativismo no es una alternativa al capitalismo, es digamos, una organización que sigue siendo de propiedad privada y que inclusive en la actualidad se utiliza para, digamos, a ver, explotar aún más a la clase trabajadora, porque el cooperativista no es un trabajador, es un dueño. Es un socio de esa sociedad comercial que, bueno, tiene una forma jurídica un poquito más social, digamos así. O sea, que deja de tener derechos laborales, por empezar. Digamos, a ver, hoy en día el kirchnerismo utiliza el cooperativismo, digamos, como el cooperativismo social como pantalla, digamos, para, bueno, contención de población desocupada, que nosotros decimos población sobrante, para el capital obviamente nadie sobra, sobrepoblación relativa para el capital, de la mano del punterismo político, ¿no? O sea, bueno, a ver, hoy en día, de vuelta, tiene buena prensa hablar de cooperativismo, pero es algo que es regresivo en términos generales y más aún, en particular, en el contexto argentino actual. Eso me gustaría dejar claro porque, como Marina le decía al principio, digamos, nosotros organizamos esta serie de charlas para pensar la realidad argentina, digamos, y cómo transformarla, ¿no? No estamos acá filosofando sobre columnas romanas, entonces, digamos, me parece pertinente llevarlo a este plano. Bien. Dame un segundo más, una cuestión más antes de otra pregunta, que una cuestión en torno a las condiciones laborales del cooperativismo. Una cuestión que aparece es esta. Yo hablé antes de la trayectoria en general de los trabajadores bajo el peronismo y dije, bueno, en los sueldos salieron hechos, o sea, subieron, después bajaron, pero terminaron al mismo nivel. En condiciones laborales quedaron mejor de cómo empezaron, pese que hubo una mejor inicial y después empezó a bajar o retrotraerse. Pero eso era una generalización basada sobre todo en obreros de las grandes ciudades del litoral. Otra cosa es lo que ocurre en el ámbito rural, donde la situación salarial es peor, ¿sí? Y también las condiciones laborales. Y en torno a eso es importante plantear que tanto las cooperativas, todos los sectores vinculados a la Federación Agraria y a las cooperativas, no solo obtuvieron grandes beneficios en torno a la comercialización de granos, a todo el manejo económico, y por eso adquirieron más peso económico en esta etapa, sino que el gobierno, cuando viene la crisis y viene el ajuste sobre condiciones laborales y salarios, ese ajuste es doblemente severo en el agro, y todavía aún más en el agro
La economía regional. vinculada a la cooperativa y a las pequeñas explotaciones. Directamente, hubo años que directamente las pequeñas explotaciones rurales no tenían ninguna obligación de seguir ningún criterio laboral. O sea, todas las pautas laborales que se fijaban no eran válidas para explotaciones de menos de 300 hectáreas. Y ahí no tenés salario mínimo, no tenés jornada máxima, no tenés nada. Beneficio del gobierno a los pequeños productores rurales que son la base social de este movimiento cooperativo. Entonces, por eso la Federación Agraria terminó siendo una de las bases de apoyo del peronismo, una de las pocas bases de apoyo que tuvo el peronismo hasta sus últimos días. Es uno de los únicos sectores que vino el golpe y sacó en su revista notas diciendo, bueno, hay que hacer un balance, pero en el balance es más positivo que negativo. Mientras todos los demás salieron a diferenciarse, la Federación Agraria seguía defendiendo al peronismo. ¿Por qué? Por todos estos beneficios económicos en la vida económica y beneficios también en la laborales que le permitían explotar más a los obreros. Aún más a los trabajadores. Sí. Esto está bueno, digamos, para abordar algo que trabajamos acá en casi todas o todas las charlas, que es, no hay nada progresivo del pequeño capital o del medio capital, al contrario, es más explotador aún que el gran capital, porque la única forma de competir que tiene el pequeño y el medio capital es pagando salarios más bajos, negreando, con peores condiciones laborales, evadiendo impuestos, recibiendo subsidios del Estado, que en el fondo no es más que un subsidio de la clase obrera, ¿no? Entonces, digamos, tiene buena prensa, la pyme, ¿no? Pero es un elemento que ha jugado siempre, que juega totalmente de forma regresiva por la clase trabajadora y además que también es vehiculizado políticamente para el gran capital, el capital en general, digamos, como para lavarse un poco la cara y presentarse como algo más progresivo, ¿no? Como para empatizar, esta palabra que está de moda, con el pequeño empresario que, bueno, es peor de negrero, de explotador que el gran empresario. Así que, bueno, está bueno que haya salido esto. Acá esta persona que hizo la pregunta, yo, que le agradezco la participación, se está un poquito, no le gustó el hecho, bueno, de haber acotado el tema del cooperativismo escolar y haberse enfocado en el cooperativismo. Realmente no voy a poner en pantalla los comentarios. O sea, agradezco la participación, pero me parece que está un poquito fuera de lugar. El tiempo es acotado, es una charla, digamos, donde presentamos un tema que es muy amplio, tratamos de hacer en forma amena. Entonces, por no nos hablar de cooperativismo escolar, me parece que se iba de punto, me parece que fue tomado la médula de la pregunta, que fue el cooperativismo, así que realmente no me parece que bueno, si siga para más. Además, a ver, el tema del cooperativismo escolar, si el Estado proporcionaría los fondos necesarios que tiene para que la educación necesita, no tendría que haber cooperativa escolar en primer término. Entonces estamos hablando que ya de entrada, si hay cooperativa escolar es porque el Estado no pone el dinero que es necesario. Entonces, no me parece que sea algo que tenga demasiado gollete hablarlo. Pero bueno, hay mayor intervención de la gente, que está buenísimo. Un poco a veces, digamos, es un poco compleja la tarea de ordenar un poco el debate, pero bueno, bienvenido sea. Acá, mira, me parece que hay una pregunta interesante de Gonzalo, un poco específica también. Él pregunta, habla de un modelo corporativista, ¿viste? Que es algo como que se usa mucho. No sé si te parece algo, acotar algo a esto. Bueno, lo puedo resolver un poquito sintéticamente. Sí. Hay un intento de reemplazar el sistema representativo tradicional, o sea, tantos ciudadanos, un diputado, por representar estamentos, representar a grupos sociales. Que el Congreso, por ejemplo, representara a empresarios, obreros. Esta sería, para que se entienda, la lógica corporativista. Esto se avanza en los últimos años de la segunda presidencia peronista. Aparece como un ensayo de esto en la Constitución de Chaco, ¿sí? Chaco era un territorio nacional, no era una provincia, por lo tanto no tenía un gobierno elegido por sus ciudadanos. Y
y al provincializarse Chaco se crea una constitución. En esa constitución de Chaco tenía un sistema mixto que incluía una forma de representación corporativa, ¿sí? A su vez, estaba en estudio en el gobierno incorporar estas reformas que se experimentaron en Chaco, llevarlas al resto del país. No pasa de un ensayo, o sea, lo concreto aparece más como un ensayo en Chaco y no llega a trasladarse al resto del país, si bien en un primer momento aparece como una voluntad de hacerlo, ¿sí? Así como hubo voluntad y se modificó la ley Sáenz Peña, estaba en el horizonte, pareciera que no dio el clima político y era uno de los elementos que generaban mucha oposición en la oposición, o sea, despertaba mucho resquemor este intento de cambio político, no se llegó a avanzar más allá de eso. Comprendo. Bueno, y mira, ya que, según tengo entendido, no soy para nada especialista en el tema de lo que es el corporativismo, pero bueno, lo asocio mucho al menos con lo que sostenía en nivel discursivo el fascismo en Italia de Mussolini, porque me parece que además es pertinente la pregunta. Acá pregunta Guille Guerin, ya que usted habló del bonapartismo, ¿puede desarrollar la idea del fascismo y la relación con el peronismo? ¿Estuvo cerca de un régimen fascista o es más un mito? Bueno, si querés acotar algo, ya habías dicho, Buentra, que Perón no fue un fascista, no porque no quiso, sino porque no pudo, ¿no? Sí. El curso de la historia lo llevó para otro lado, pero bueno, si hubiera sido por su puro deseo de voluntad, bueno, el proyecto de él era autoritario, era fascista, era nacionalista, era católico, patriarcal, hispanista, pero bueno, no sé si más... quisiera volveme a poner la pregunta, sí, de Guille para... Sí. Bien. Remarcar el carácter histórico de estas cuestiones, ¿sí? ¿Por qué? Guille, no es un mito que Perón era fascista él en su pensamiento, ¿sí? No es un mito que el gobierno del 43 al 45 era un gobierno fascista, ¿sí? Era un proyecto fascista de gobierno y era fascista en ese momento todo lo que el gobierno del 43 al 45 hace. O sea, cierro un sector del movimiento obrero, estatizo otro, censuro a la prensa, detengo, clausuro los partidos políticos, planifico un gobierno de largo plazo. O sea, de largo plazo no es 1 o 2 años. Estoy diciendo los documentos de el grupo de oficiales unidos del GOU, la logia militar a la que pertenece Perón, plantean que no hay que convocar elecciones en el futuro próximo. Directamente dicen, acá hace falta un gobierno firme, no usan la expresión mano dura, pero un gobierno firme que sostenga el poder y haga las transformaciones necesarias, de modo que cuando vuelva a haber elecciones, sea otra generación la que tenga que votar. O sea, acá me voy a quedar por 1 década o 2, ¿sí? Entonces, es un gobierno fascista con todas las de la ley, ¿sí? Ahora... Te interrumpa, esto del proyecto a largo plazo, no quiero extrapolar conclusiones, pero me recuerda a Onganía y la Revolución Argentina, el momento sí, económico, momento político. Patear la pelota para cuando la cosa esté como quiero que esté y ahí sea seguro abrir elecciones. Así que, bueno... sí, entonces... Era bastante liberal comparado. Hay un proyecto fascista y está en práctica esos 2 años. Esos dos años malditos de la historia argentina que nadie recuerda, ¿sí? De los cuales nadie habla, salvo que parece que de esos 2 años solo existió el 17 de octubre, ¿sí? Muestran un proyecto de esta naturaleza. Ahora, una cosa es un proyecto político y otra cosa es algo llevado a la práctica. 2 años, o sea, precisamente como el proyecto fascista implica un gobierno militar de largo plazo, etcétera, 2 años es, si se quiere, un protofascismo, un intento frustrado de fascismo.
¿Qué pasó? Ese proyecto fascista choca contra la oposición política que sale a la calle y que impide que ese proyecto fascista se concrete, ¿sí? O sea, buscan controlar la prensa, bueno, sale medio de prensa aquí y allá y están cerrando una imprenta tras otra. Pero si la gente sigue imprimiendo clandestinamente y siguen circulando nuevos periódicos y no los llegas a clausurar, vos querés un proyecto fascista, pero si la gente sigue saliendo a la calle, pese a que la ametralles, y bueno, quisiste hacer un proyecto fascista y no lo lograste. Ahora, ¿qué fue lo que logró hacer Perón? Reciclarse para otro tipo de proyecto. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El 17 de octubre le permite reciclarse, pero con otra base social. Y esa base social no permite un proyecto fascista real, ¿sí? Perón trata de ir para ese lado, pero no lo logra, avanza muy lento, porque tiene todo el tiempo frenos donde el movimiento obrero hace algo distinto de lo que él quiere, ¿sí? Y, y lo encorseta, pero cuando hay una crisis y Perón está más debilitado, el movimiento obrero vuelve a surgir y vuelve a disputarle. Entonces, el gobierno no llega, el gobierno, las presidencias peronistas, no llegan a ser fascistas, ¿sí? El gobierno militar es un intento de proyecto fascista, pero es un intento trunco, ¿sí? Está bueno para pensar porque, bueno, aparece otra vez este mismo proyecto fascista en el 73 en adelante, donde toda la represión parapolicial tiene que ver con eso. Otra vez, pero muere al poco tiempo y no termina de plasmarse. Entonces, los gobiernos peronistas estrictamente, o sea, cuando Perón es presidente, ¿sí?, no son fascistas. Él busca regimentar el sistema político tensionando, jugando al límite del régimen republicano. No termina de tomar ese viraje. Y esto es un proceso histórico. Entonces, el proceso histórico puede ir para un lado o para otro. Si uno ve el chavismo en Venezuela, el chavismo hace lo mismo y termina efectivamente en una dictadura, ¿sí? Pero no llega a esa instancia, ¿sí? En parte por su base social, en parte por los avatares del proceso histórico, ¿sí? Podría haber sido otro. Se comprende, sí, a mí me gustaría remarcar en línea con lo que vos decís, digamos, para que la audiencia pueda captar bien el proceso y como vos mismo lo escribís en el libro. A ver, a la burguesía, digamos, a la clase empresaria no le gusta un gobierno fuerte y autoritario, a menos que lo necesite sí o sí para asegurarse su subsistencia. Es decir, a ver, si dejamos que los empresarios en abstracto hagan su gobierno ideal, van a elegir la democracia burguesa. ¿Por qué? Porque es un gobierno que pueden controlar fácilmente, que pueden dirimir sus disputas en el Congreso, en el Parlamento, etc. ¿Por qué se van a arriesgar a un gobierno que es fuerte y que va a sostener el capitalismo, pero que va a estar la amenaza siempre de expropiar a algunas empresas particulares o a ramas enteras económicas? A ver, un gobierno fascista que es capitalista va a seguir defendiendo el capitalismo contra sus enemigos, pero bueno, siempre está el riesgo de que de todos los empresarios uno o un grupo pierda su capital, su privilegio. Entonces, obviamente, digamos, a ver, es un plan B, por así decirlo, de la burguesía del fascismo cuando se ve ante la amenaza de perderlo todo. Entonces es preferible perder algo que perder todo. Este fue el origen de los modelos fascistas en Europa, y además contaba con una base social pequeña y burguesa, ¿bien? Que acá, como Marina decía, no se daba porque, digamos, la base social que el peronismo encuentra en ese segundo reciclaje es la clase trabajadora. Entonces la clase trabajadora no iba a apoyar a un gobierno que se iba a reprimir a ella misma, no se iba a autorreprimir, digamos. Esta sería, digamos, un poquito la explicación, digamos. Siempre la clase dominante gobierna en alianza con algún sector de la clase dominada. Siempre, digamos, hay mecanismos, digamos, no está sola ahí en las alturas, sin ninguna conexión con la base. Bueno, la conexión, digamos, que encuentra en los procesos fascistas en Europa es, digamos, con por ejemplo, en el caso de Alemania o de Italia, con la pequeña burguesía, ¿no?
acá. Sí, no, eso no quiere decir que no haya una fracción de la clase obrera que pueda apoyar un proceso fascista, pero ahí lo importante, de todas formas, es que el límite que impide que Perón avance hacia el fascismo no es solo el movimiento obrero, sino también la burguesía. Y de hecho, cuando Perón está coqueteando con estos intentos de proyectos corporativistas, aparece como una reacción el crecimiento de la alternativa golpista. O sea, bueno, hasta acá llegaste, si vas a reformar la Constitución de esta manera, no. Entonces es un límite que le pone la burguesía también. ¿Y por qué le pone ese límite la burguesía? Y tanto poder a vos no te voy a dar. Tanto poder no le voy a dar a nadie. ¿Sí? Salvo que estén por poner, flamear la bandera roja en Casa Rosada, y bueno, ahí sí me arriesgaré. Pero si yo no estoy ante esa situación, no quiero darte tanto poder. Entonces hay una mayor limitación de la burguesía que dice, bueno, si querés gobernar, hay ciertas cosas que vas a tener que respetar, hay ciertas formas que vas a tener que respetar. Y ojo, y esto también va para la comparación con el tercer gobierno peronista. ¿Qué pasa ahí? ¿Y por qué ahí avanza un poco más? Y es más abierto, son más abiertos algunos rasgos protofascistas del peronismo. ¿Por qué? Y porque ahí sí la burguesía sintió más, en carne propia, una amenaza revolucionaria. Y ahí sí le dice a Perón, volvé porque vos sos el único que podés controlar a estos. Y ahí sí, y bueno, si vas a controlar esta amenaza, te doy carta blanca. Y ahí Perón se siente en condiciones, liberado para desplegar las tácticas fascistas de represión al movimiento obrero más abiertamente, que no es que no las tiene bajo el primer peronismo, pero aparecen como un poco más escondidas, más ocultas. La AAA es más conocida, es más abierta su acción que la Alianza Libertadora Nacionalista. ¿Y por qué? Porque Perón se sentía con carta blanca para hacer eso. ¿Por qué? Y porque la misma burguesía, asustada por el crecimiento de la izquierda revolucionaria en los 60 en la Argentina, le dice a Perón, volvé y controlame la situación. Entonces ahí la misma burguesía le da carta blanca a Perón. No es el caso de los 50, donde no había una amenaza revolucionaria inminente en la Argentina, y entonces la burguesía no estaba dispuesta a tolerar cualquier cosa. No estaba dispuesta a hacer tanto. Bueno, tantos temas que hablar, mucha participación, pero bueno, quiero tratar de ir un poquito cerrando, porque bueno, la idea de estos encuentros es también que sean asequibles, así como los libros. Si fuera por mi puro deseo, como hubiera sido el deseo de Perón, podríamos seguir por horas, pero bueno, operamos dentro de una realidad. Si querés, completa. Hagamos un ping-pongcito de preguntas cortas o... Mira, está viendo mayormente comentarios. Yo, digamos, lo que me gustaría, con lo que me gustaría, digamos, enfilar en la recta final para luego hacer, digamos, el análisis de conclusiones es que me parece que nos faltó mencionar un poco, cuál fue el rol. Me gustaría hablar todo el tema represivo, que me parece que se podría desarrollar bien, lo que es el aparato represivo del Estado peronista, la creación de la agencia de inteligencia, la masacre de Pilagá, etcétera, 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 porque me parece que es una cuestión que, bueno, que falta mucha concientización al respecto. Pero bueno, me gustaría que toquemos bien el tema de lo que, digamos, cuál fue la posición que tomó la izquierda revolucionaria, la izquierda clasista frente al peronismo, qué errores cometió. No sé si te parece abordar eso. Mira, Carlos, acá viene breve. ¿La amenaza de la burguesía en los 70 viene de la izquierda revolucionaria o de parte del sindicalismo clasista? Bueno, ambos. No es tan fácil separar uno de otro, yo diría. Claro, pero bueno, digamos, son... Sí. Viene de ahí ese ascenso de lucha. O sea, precisamente la definición del sindicalismo clasista, ¿sí? Porque todo sindicalismo es obrero. La idea de clasismo es la idea de la defensa de los intereses obreros
y en forma autónoma, y esos intereses obreros están vinculados en los intereses más de largo plazo de los obreros. ¿Qué quiere decir? Y esto es una de las cuestiones que nos deja el peronismo, como otras cuestiones sobre la historia de los derechos laborales. El movimiento obrero siempre puede ganar y perder, ganar y perder, ganar y perder. ¿Sí? Bajo el capitalismo ninguna conquista es definitiva. Entonces, si luchamos solo por algo sindical, lo que conseguimos hoy, quizás nuestros hijos no los disfruten, ¿sí? O nosotros mismos no los disfrutemos de acá a 10 años. Si queremos conquistas duraderas, tenemos que transformar este sistema social. Y el clasismo tenía que ver no con solo 2 pesos más de salario hoy, sino con una transformación de la sociedad. Y la articulación de ese movimiento sindical con los procesos políticos, los partidos políticos, podía ser diferente en cada caso, pero tenían que ver con este mismo horizonte de búsqueda de transformación social. Y entonces no se puede escindir una cosa de la otra. Las reivindicaciones sindicales son siempre parciales, ¿no? Y más cortoplacistas, como decía. Entonces, digamos que... No quiere decir que uno no las tenga que tomar, pero no puede hacerlo dejando de lado lo otro. Y esa es, de alguna manera, la búsqueda del sindicalismo clasista. La evolución de digamos, esas consignas sindicales a un plano político y general implica una maduración en lo que es la organización y concientización de la clase trabajadora, ¿no? Implica proyectar sus intereses no en un contexto inmediato y parcial de su lugar de trabajo, sino en la vida entera, en un contexto social global. Bien, bueno, acá el amigo Carlos un poco se fue a lo que es el foquismo, ya me parece que se va un poquito de tema, pero bueno, es algo que podemos abordar porque vamos a hacer una charla sobre los 70, otra más. No sé si querés darle al tema de cómo se represión la revolucionaria frente al peronismo, porque me parece que de ahí podemos sacar después las conclusiones sobre, digamos, qué hacer de cara al futuro con el peronismo. Dale, trato de enganchar las dos cosas, lo que vos decías de la represión y lo de la izquierda. Hay 2 cuestiones. Una es que el peronismo es intrínsecamente macartista, o sea, el peronismo se constituye para reprimir a las expresiones de izquierda en el movimiento obrero. O sea, ese es un objetivo permanente de Perón, ¿sí? Y entonces va a reprimir cualquier expresión comunista o de otras variantes de la izquierda, ¿sí? Esta represión el peronismo la lleva a un extremo que no había alcanzado antes en la Argentina. O sea, ya existía la sección especial de la policía que había perseguido primero a anarquistas y a comunistas, pero era un fenómeno que estaba bastante circunscrito a Capital o operando en algunas más de las ciudades. Perón le da toda una estructura a la sección especial de la policía, la nacionaliza y la pone debajo de un organismo que él crea, que es la División de Informaciones Políticas, dedicada a combatir el comunismo y la radicalización política del movimiento obrero en la Argentina, ¿sí? Y que infiltra gremios, tiene informantes, etcétera, y que es el cerebro detrás de la detención, las torturas, etcétera, de militantes obreros en el periodo, ¿sí? Esto es no son hechos aislados. Es importante ver que el peronismo elabora todo un andamiaje legal que después va a ser usado por el gobierno militar después del 55 y por los gobiernos que siguen, ¿sí? Que le permiten detener personas sin dar cuentas, detenerlas sin informar, sin presentarle cargos, sin informar de eso. Detienen a personas, las mantiene como desaparecidas, detienen a las personas, las tortura, y es algo sistemático. Son famosos los casos que terminaron en la muerte o una desaparición que pudo ser comprobada, etcétera, pero es una represión sistemática al movimiento obrero que en el momento no fue conocida tanto por la censura que había en la prensa y que sí en el momento era denunciado por el Partido Comunista, ¿sí? Pero que luego el Partido Comunista, para no quedar como gorila, para no quedar por fuera de lo que él creía que era el movimiento obrero peronista, y con la intención de heredar el movimiento peronista,
el mismo Partido Comunista comenzó a silenciar esas denuncias. ¿Sí? Es interesante que en cierto momento imprimen, difunden denuncias y luego musarela, se callan, hasta llegar a ser aliados del peronismo en frentes electorales y así sucesivamente. Y precisamente esta actitud de silenciar las denuncias es lo que permitió al peronismo una y otra vez presentarse como algo distinto, ¿sí? Y dejar que en la memoria histórica quedara lo que el mismo peronismo decía de sí mismo y no lo que realmente había acontecido. ¿Sí? Esto que aparece en el Partido Comunista después aparece todavía reforzado para peor en el trotskismo, donde sus figuras dirigentes provienen muchas veces del peronismo y que nunca sufrieron tan fuerte como el Partido Comunista la represión peronista. Los mismos documentos secretos de la policía dicen, bueno, este trotskista lo vamos a dejar tranquilo porque colabora en tratar de impedir el crecimiento del comunismo. O sea, hay una represión selectiva ahí del peronismo que al trotskismo no lo toca de la misma manera que al comunismo. Y entonces el trotskismo sale del peronismo con un gran grado de ingenuidad, con dirigentes históricos como Altamira, que creen que por haber vivido una experiencia histórica no necesitan estudiarla y ya saben todo, y ahí tenemos resultados como el libro del Partido Obrero sobre el peronismo, que muestran un gran desconocimiento histórico de qué es lo que pasó, donde en algún punto repiten lo que se veía por los mismos diarios de la época, pero diarios que estaban censurados. Entonces el estudio posterior, el estudio de documentos secretos de la policía, de los servicios de inteligencia, permiten conocer lo que no se conocía en ese momento. Y entonces permiten que mientras que un diario un libro con el cual forma el trotskismo a sus militantes, dice que el laborismo no tenía apoyo popular y que cayeron por su propio peso, no que Perón los reprimió y que Perón no solo reprimía al comunismo, sino a todo peronista independiente. Bueno, que digan eso cuando el laborismo tenía apoyo popular, cuando, por ejemplo, cuando asume Mercante en La Plata, y están Mercante y Perón en el palco oficial, ni Mercante ni Perón pueden hablar porque la gente que estaba ahí empieza a pedir, lo lleva a andas a Cipriano Reyes al Parco y empieza a gritar laborismo, laborismo y no dejan hablar a los oradores oficiales. ¿Qué hace eso Perón después de eso? Y para cada acto público lleva a los matones de la Alianza Libertadora Nacionalista que se dedican a abuchear a los laboristas, la misma alianza que después comete asesinatos de laboristas. Y, claro, para el que estaba ahí creía que lo estaban abuchando la gente. No, era la Alianza Libertadora Nacionalista que abuchaba a los laboristas y pedía por Perón. Un operativo de Perón. Pero bueno, no siempre nada de la vida social es transparente. Todo requiere estudio. Y entonces ese estudio es necesario para conocer qué había sucedido en distintos momentos históricos y para no creerle al peronismo lo que el peronismo dice de sí mismo y entonces no andar repitiendo como loro seso y no andar acrecentando el propio mito peronista. ¿Sí? Bien. Bueno, creo que lo has sintetizado bien, vos misma en el libro lo decís, digamos, a ver, Perón usa el laborismo, hay una sociedad, digamos, entre el laborismo y Perón, que bueno, después, o sea, el laborismo quería usar la figura de Perón para construir caudal político y bueno, hay una ganancia mutua que después Perón la rompe y los disciplina y destruye el laborismo. Ahora vos en el libro sostenés que eso ocurre porque el laborismo se había hecho, perdón que lo diga así en buen romance, el boludo con la persecución de otros movimientos obreros. O sea que, a ver, digamos, creo que sí, el laborismo no es ingenuo, ¿sí? Recibe después una cucharada de su propia medicina. Cuando Perón reprime a los comunistas y a los anarquistas y a otros sectores, en los primeros años, el laborismo se calla la boca y trata de reemplazar a los caídos.
Ahora, después, ¿qué pasa? Cuando Perón reprime a los laboristas, los que se callan la boca son los del Partido Comunista. Y así Perón va reprimiendo a uno sin contar con una oposición frontal. Es interesante que eh, que Montoneros después repite el mismo error de los laboristas, creyendo que ellos podían aprovechar la figura de Perón y no que iba a ser a la inversa. ¿Sí? Esto lo que muestra es que todo aquel que busca eh, tomar la plataforma del peronismo para un proyecto más radicalizado, más o menos, eh, termina sucumbiendo a la propia represión peronista. Sí. Claramente, sí. O sea, creo que, por lo menos yo lo elaboro así, la unidad, independencia y solidaridad de la clase trabajadora es fundamental. Exactamente. No, por más que, digamos, haya otros sectores que no, si pensamos que no tienen el programa correcto, que no tienen las tácticas correctas, pero por cuestiones tácticas de mera construcción y mantenimiento de poder y por cuestiones, me parece, morales, realmente de compenetración con la causa obrera, la unidad, la independencia y la solidaridad de la clase trabajadora es fundamental y yo siempre lo resalto como lo único sacrosanto que para mí tenemos que tener los marxistas. Eso es fundamental. Está bueno para ir cerrando, yo también me gustaría agregar, nosotros planteamos lo que es el síndrome del 17 de octubre, que vos más o menos lo tocaste, o sea, vos dijiste, a ver, la izquierda revolucionaria al principio es antiperonista porque le parecía que Perón era fascista, entonces va en contra de Perón. Ahí eso hace bien en hacer esto porque efectivamente Perón era fascista, tenía un proyecto fascista, aunque luego queda trunco, o se recicla en un proyecto bonapartista, porque bueno, es la base social que Perón logra conseguir. Se queda con el 17 de octubre, se queda con ciertos sectores del laborismo, del sindicalismo obrero, bueno, entonces arma lo que puede con ello, lo usa y después lo elimina. Y disciplina todo el movimiento. Pero bueno, entonces, pero después el error que comete la izquierda revolucionaria es que, digamos, no se delimita de fracciones burguesas. ¿No? De otras fracciones burguesas es su antiperonismo. Y ahí creo que estaría el error, ¿no? Y después lo que pasa es, a ver, cuidado con eso, pues, o sea, puede ser el Partido Socialista, puede ser, pero hay toda una cuestión de la idea, o sea, depende de en qué momento, o sea, quisiera poner eso en un momento histórico, o sea, si me hablas en las elecciones del 46, y sí, el Partido Comunista es correcto enfrentar a Perón, es incorrecto aliarse a sectores burgueses y subordinarse a ellos. Exacto. Exacto. Ahora, en otros momentos, ya del 55 en adelante, el Partido Comunista no va a representar una verdadera oposición al peronismo, y el problema de la izquierda no es que no se delimita de otros grupos antiperonistas, sino que teniendo miedo de confundirse con otros sectores antiperonistas, no se delimita al peronismo. Y es lo que nosotros vemos ahora. O sea, una izquierda parlamentaria, la izquierda trotskista, o sea, esa no es toda la izquierda, pero la izquierda trotskista que no se delimita del kirchnerismo, y que cuando lo hace es una delimitación muy tibia, y que no solo con suerte se delimita marcando un matiz, pero una cosa es delimitarse y otra cosa es enfrentar. La izquierda trotskista no enfrenta al kirchnerismo, no sale, le lava la cara. Presenta el kirchnerismo como algo más progresivo de lo que es. O sea, yo de hecho... Eso por un lado, y por otro lado, la izquierda trotskista no tiene una alternativa al peronismo. Cuando vos escuchás los proyectos de la izquierda trotskista, es un peronismo radicalizado. Es nacionalizar el comercio exterior, el IAPI. ¿Sí? Es un montón de cosas que tienen que ver con un peronismo radicalizado. Pero ya lo vimos, el peronismo fracasó, ese proyecto económico no tiene salida. Hace falta una reconfiguración
de la sociedad argentina, no solo en términos sociales, sino económicos, ¿sí? Esta política pro-pyme y pro-nacionalista en un sentido populista, interclasista, es lo que hunde cada vez más a la Argentina. Lo que necesitamos es desarmar esta estructura heredera del peronismo, esta burguesía choriplanera, ¿sí? Esta agrandarse cada vez más la brecha de la productividad argentina con la productividad mundial. Y eso no se puede hacer si existe una burguesía argentina. Es necesario expropiar para poder concentrar la propiedad, todo lo contrario de lo que hizo el peronismo, y ahí sí podés relanzar el comercio exterior. ¿Pero por qué? Porque tenés competitividad. ¿Y por qué tenés competitividad? Y porque expropiaste y podés, sobre otra base social, aumentar la competitividad, concentrar un par de ramas que sean competitivas y así salir al mercado mundial. Con eso tenés el proyecto de Razón y Revolución, el proyecto Argentina 2050, ¿sí? Productividad coreana, nivel de vida sueca. Se eliminan las clases sociales, se expropia la burguesía, se concentra la producción en un par de rubros en los que podamos ser competitivos y ahí eso nos permite una mejora social que nos llevaría a un nivel de vida sueco. Eso es romper con el peronismo, pero eso tenés que discutir con todo el discurso pro-pyme, nacionalista, trucho del peronismo. Con toda la idea de que la Argentina va a mejorar con un conjunto de parches como un documento X, hablar con la E, mientras la mitad del país se muere de hambre. ¿Sí? Es afrontar de poner una agenda propia, discutir y confrontar con la agenda kirchnerista, poner una agenda propia que plantee los problemas centrales y le dé una respuesta a esos problemas. Y eso implica desarmar la Argentina peronista, la Argentina de la burguesía choriplanera, la Argentina pro-pyme, de baja competitividad, de un chiste que me contaba mi hijo de, bueno, me parecía un chiste para tomar, decía, primer acto, sube y baja el telón, segundo acto, sube y baja el telón, tercer acto, sube el telón y queda luego por la mitad. ¿Qué es? Industria nacional, me dice mi hijo. Bueno, esa Argentina de esa industria nacional que es de porquería, poco competitiva y que negrea a los trabajadores como ninguna, es lo que hay que destruir. Entonces hay que eliminar a la burguesía, expropiar, concentrar la propiedad y ahí vamos a ser competitivos. Y siendo competitivos vamos a poder tener otro nivel de vida, otro nivel social, mejor salud, mejor educación, mejor alimentación para todos, ¿sí? Ese es el proyecto nuestro de Argentina 2050. Y la Argentina 2050 se construye desarmando la Argentina peronista, que es esta Argentina en ruinas que tenemos hoy. Perfecto. Bueno, excelente conclusión. Ha sido un placer la charla, Marina. Te agradezco la participación de toda la gente que estuvo, que ha sido mucha. A ver, tiene una preguntita ahí, no puedo dejar porque me gusta pasar todo, ¿eh? Había cerrado redondo, pero bueno, hay repechaje, Guido. Habíamos cerrado redondo, pero hacemos repechaje. Bueno, perdón. No, perdón. No, si quedó algo, cerramos, pero... No, está bien, quedó claro. Bueno, así que, gracias a todos y nos vemos ahora en 2 sábados para la próxima presentación de la Biblioteca de la Uni. Que tengan un buen resto de fin de largo. Chau a todos. Bueno, buen fin de semana. Recuerden que el libro se descarga como los 2 primeros títulos de la Uni y que todos los libros de la Uni son muy económicos, abren debates, explican claramente y podemos leerlos y discutirlos entre todos. Hasta luego. Chau, gracias.